Buen día, espero que anden todos bien. Vamos a empezar la clase 14. Primero vamos a ver un PowerPoint, un poquito de ver cómo son las cargas en el avión. Están viendo la imagen, ¿no? Sí, Marco, Bueno, el otro día buscando cosas en internet encontré esta foto que realmente es muy buena. Realmente nos da una idea de las fuerzas involucradas en un avión. Obviamente es vuelo recto y nivelado, no está haciendo ninguna cosa extraña, pero está bueno. Estos árabes están haciendo cosas, realmente tengo una página donde hablaban del mantenimiento aeronáutico que estaba muy bueno. Y encima estaba en castellano, así que estaba muy bien. Bueno, como verán, estas son todas las cargas que actúan sobre el avión. Obviamente las flechas más grandes, estas que están acá, vamos a poner en rojo, que es mejor, son las cargas debido a la sustentación. Imagínense que la sustentación hace una cosa, una envolvente de este tipo. En el otro plano también, después vamos a ver otras imágenes. Entonces, fíjense cómo están distribuidas en cargas. Estas son las cargas que podríamos decir están funcionando sobre las estaciones principales, sobre las costillas. Después tenemos unas flechitas rojas que van para abajo. Me imagino que este es el peso del propio ala y del combustible que lleva el ala. Acuérdense que en las alas se carga combustible. Cuando más carga le ponga yo al ala, mejor. ¿Por qué mejor? Porque compensa la carga de sustentación. O sea, a lo contrario que nos parecería o le parecería a alguien que poner los motores en el ala o cargar con combustible en el ala es perjudicial, para nosotros es favorable, porque la sustentación va para arriba y todo lo que pongamos en el avión ayuda. Por eso, cuando un avión despega con tanque lleno, no puede volver a aterrizar con tanque lleno, porque la inversión de carga en el momento de la maniobra podría ser romper el ala. Por eso, normalmente lo que se hace es hacer dar vuelta al avión o largar combustible antes de volver a aterrizar con tanque lleno si hubo una emergencia. Después tenemos la tracción de los motores. Esta es la tracción de los motores. Y vemos la resistencia, tanto la resistencia aerodinámica por la sustentación, la generación de sustentación genera resistencia, y además tenemos toda la resistencia que se llama resistencia de piel, que la deben haber visto. No sé si no cursaron a él todavía. La resistencia de piel que va sobre todo el fuselaje. Después, bueno, el estabilizador esto va al revés para compensar. Piensen que el avión, el efecto de la sustentación genera una gran carga para arriba, pero bueno, como el centro de presiones, el centro aerodinámico está muy cerquita, el centro, o sea, el brazo de palanca del centro de gravedad está cerca de acá, con una carga muy pequeña en el estabilizador del fondo, equilibramos el momento. Entonces el avión tiene un momento que va para acá y un momento que va para acá. Entonces esto lo mantiene en equilibrio. Después tenemos todas las fuercitas que van para abajo. Obviamente es el peso, los pasajeros, el peso propio del fuselaje. Aunque acuérdense que en estructuras metálicas el peso propio más o menos un 10%, un 12% del peso de la carga que transfiere. Entonces, el peso propio muchas veces no es el estado de carga. Distintos son las estructuras civiles, ya se los he dicho varias veces, de hormigón, donde el peso propio es predominante frente a la carga que va a soportar. Es un concepto totalmente distinto de una construcción civil a la de una construcción aeronáutica. Por años nosotros luchamos que las estructuras nuestras esté dada por gente de aeronáutica porque tenemos ese concepto que es inverso al concepto que tienen los docentes que dan ingeniería civil, por ejemplo, en estructura, donde el peso propio es algo que ellos conviven con el peso propio. Nosotros el peso propio, prácticamente no nos interesa porque es muy bajo. Bueno,
Fíjense que todo esto, estas cargas que van para abajo, la sustentación, el ala, va a ir a morir todo en el cajón de torsión que está acá abajo, ¿sí? Que es donde van todas las cargas, es como si fuese un núcleo rígido el cajón de torsión, donde van las cargas de fuselaje, todas estas cargas van a parar ahí, las cargas del ala, van todo a morir al cajón de torsión. El tren de aterrizaje está agarrado ahí, o sea que bueno, ese es el lugar más fuerte del avión, podríamos decir el empotramiento en 3D que tiene el avión. Pero bueno, todo esto son las cargas que actúan sobre un avión y que nosotros deberemos bajar a nuestras estructuras. La idea de hoy es ver cajón alar. Hoy lo que vamos a hacer es resolver cómo trabaja una parte del cajón sometida a flexión. Después vamos a ver el fuselaje sometido a flexión y después vamos a analizar la viga principal del ala, que es la viga Wagner, que es es el sistema más complejo. El ala es el elemento más sensible que tiene el avión porque tiene que ser aerodinámico, no tenemos altura para ser resistente, tiene que ser flexible, porque todas estas cargas, ante cualquier perturbación, si fuese rígido, lo vamos a sentir en el fuselaje, entonces el ala tiene que ser flexible. Después pasan cosas como el flatter, porque es tan flexible que si tenemos tiempo vamos a ver un videito también hoy, si no la clase que viene. Pero bueno, el ala es lo más complejo. Si ustedes dicen cuál es la parte más crítica del avión para diseñar, y es el ala. Porque no tengo márgenes de nada. El fuselaje es un tubo, donde tengo mucha altura, o sea, tengo un gran área para soportar la torsión. O sea, el fuselaje es mucho más simple que poder diseñar el ala, que es bastante compleja porque no tengo altura, tengo que tomar la torsión, fíjese, está el peso del motor, los combustibles, los actuadores, los sistemas de control. Entonces muchas veces la parte estructural nos queda muy chica para soportar semejante cantidad de cargas. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, estas son las cargas. Si yo veo el perfil, fíjense, yo cuando cursé aerodinámica y eso como alumno nunca entendía por qué estaba esta carguita de este momento. Nunca me la supieron explicar los profes. Si ustedes ven, la sustentación genera una carga para arriba en la parte superior y una carga también, la de abajo va para arriba. Entonces, yo entendí, y ese, podríamos decir, es un pensamiento apto y capaz que esté equivocado, ¿no? Porque son cosas que me he imaginado yo y las he entendido así. Siempre le busco una explicación lógica a las cosas. Para mí, este sistemita de presión tiene una resultante, ¿eh? que es distinta a la resultante que se generan acá. Están desfasadas estas dos. Están desfasadas. Entonces, ese desfasaje de carga, al poner la carga total, porque yo tengo que unir todo en un punto, la resultante esta más esta, las tengo que llevar al punto o al centro de presión, las dos no pasan por el mismo punto, la parte de abajo y la parte de arriba. Al llevarlo a un punto, me aparece el señor momento. Esa es mi explicación del momento de cabeceo que está, o el M0, que es muy famoso en aerodinámica, que está siempre presente. Aunque yo esté volando, me aparece la sustentación, la resistencia y este momento. Yo tengo que tener el ala, si no se me mueve. ¿Cuándo no hay momentos? ¿Cuándo no está este momento? Cuando el perfil, ¿cómo dice el perfil? Para que no esté este momento. Simétrico. Simétrico. Bueno, si el perfil fuese simétrico, que es como un tubo, le aconsejo lean, bueno, no me voy a acordar. Bueno, yo me voy a acordar de los libritos famosos chiquitos, esos que teníamos nosotros, que eran una maravilla, que hablaba de las experiencias y cómo todas las cosas que se podían hacer con cuestiones aerodinámicas.
ya me voy a acordar el nombre, nos explicaban todas estas cosas muy simples, ¿no? En un perfil simétrico, pero ¿qué pasaría? El perfil simétrico no volaría, porque me va a dar sustentación para un lado y sustentación para el otro. Al hacerle esta comba para arriba, le estoy invirtiendo la carga que tengo abajo, por eso las dos carguitas van para arriba. Pero bueno, ese es el estado de carga que deberíamos resolver. Bueno, hay muchos métodos para resolver esto, ¿no? Ya lo van a ver en aerodinámica, si es que ya cursaron, también ustedes lo saben. Visto de adelante, hoy veíamos esas cargas repartidas, la sustentación es más o menos esto. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Y lo que hacemos es dividir el ala en la parte de estaciones principales, donde hay una costilla, ponemos una división, y después lo que hacemos es, acá va a haber una carga, ¿sí? Acá va a haber una carga, y esta carga se va a repartir la mitad para acá y la mitad sobre la otra costilla, cargas puntuales. Lo mismo vamos a hacer con la que está acá. Entonces, nos van a quedar cargas en las estaciones principales, ¿sí? debido a esta distribución. Y en la punta también nos va a quedar una carga, aunque la sustentación ahí es cero, porque acá la presión está desnivelada abajo y arriba, salvo que haya un elemento que lo impida. Entonces acá sería cero, pero fíjense, en nuestra ala ideal va a haber carga porque va a ser la mitad de la carga de este triángulo que está ahí. Una parte va a ir para acá adelante y otra parte va para acá. ¿Y cómo se hace? Se divide por 2. Si esto me da 10, uy. Si esta carga es 10, van 5 para acá y 5 para acá. Si esta fuese 20, van 10 para acá y 10 para acá. Entonces, en cada estación voy sumando lo que tengo antes y lo que tengo después. Y así voy calculando todas las cargas, y acá lo que voy a tener después es el corte total, que es la suma de todo eso, que va a ser igual a la integral de toda esta carga que tengo acá distribuida. Entonces, lo que hice yo acá es distribuir puntualmente las carguitas, esas que vemos en los ejercicios que ustedes hicieron, en las prácticas, están sacadas a partir de esta distribución. Normalmente la norma lo que hace, como ya les dije y lo van a ver, si cursan estructuras aeronáuticas con Rimoldi, aquellos que les guste la estructura y les guste estas cosas, van a ver que él lo que hace es normalizar, con eso que yo les dije que se llama par, se normaliza el diagrama con un diagrama de este estilo. Bueno, este punto puede cambiar, puede correrse, este también, este puede ir a 0 o puede ir a la mitad, depende del tipo de carga que estemos usando, el tipo de norma. Pero bueno, normalmente se normaliza esto y se distribuye las cargas sobre las costillas para el cálculo, para el prediseño que hacemos nosotros. Bueno, acá más, este es el que usaba yo antes de encontrar del de Mirato, que está muy bueno, pero también es bueno. Estas son figuras del Mexon, creo que están en el Mexon. Si lo bajaron del Mexon, fíjense que creo que las saqué de ahí. Pero bueno, es simple, o sea, esto es muy simple. Bueno, esto depende, la guiñada si estoy doblando, como acá está doblando, aparece este momento. Si yo fuese en vuelo recto y nivelado, esta carga no está, y bueno, y este momento tampoco. Acá aparece esto, porque bueno, es una simplificación, también está poniendo todas las cargas que aparecen. Otra parecida, que es lo que les decía, hoy les dije, bueno, en el dibujo traté de dibujar esto, la sustentación total, fíjense acá está el peso, lo ubico en el centro de gravedad, todo el peso del avión, tanque de combustible, estructura, motores, tiene una resultante que pasa por el centro de gravedad.
la sustentación, al ser más grande, está más cerquita, tiene que estar más cerquita, para que después con una pequeña carga nivelemos ese momento. Cuando más alejado esté la sustentación del centro de gravedad, más grande va a tener que ser el estabilizador de atrás para oponerse a esa carga y estabilizar el avión. Con lo cual también genera mayor resistencia, más problemas. Entonces eso hay que tener cuidado, por eso tiene que estar lo más cerca posible. Nosotros en el GEMA pesamos aviones, los aviones se pesan después de cada reparación, de cada problema. Es algo que se controla permanentemente, la carga de asiento, la carga de equipaje. El piloto tiene que tener todo el control de saber dónde anda su centro de gravedad. Normalmente no es un punto, ¿no? Este centro se mueve, ¿no? Tiene una posición en vacío y una posición cargada. Es un punto que se mueve. Cuando está con combustible está en un punto, y cuando se va agotando el combustible se va corriendo también. Nosotros lo pesamos, es muy simple, como por 2 puntos que tomemos. Normalmente tomamos la carga sobre el tren de delantero. Bueno, en este caso pónganle que el otro tren esté por acá. Uno toma la medida, la balanza, ¿no? Toma las cargas que aparecen en las patas del avión, en las ruedas. Abajo cada rueda se pone en una balanza, se mide cuánto da cada balanza, el peso total del avión, que es esto, es la suma de todos, y después tomo un eje, ¿m? Tomo un eje, tiene que estar nivelado el avión, no tiene que estar dentro de un lugar que no haya una brisa, porque si hay una brisa estaría sustentando y no estaría disminuyendo algún peso de las balanzas. Esta es una pregunta que nos hacía un profesor, que era bastante complejo, cómo pesar el avión, y bueno, uno le decía dentro de un hangar y qué sé yo, con la puerta cerrada, y en esa época el 747 no entraba en el hangar de aerolínea y nos gastaba con esas cosas. ¿Cómo hacía si no entraba dentro del hangar? Bueno, tendría que buscar un día que no haya viento, ¿eh? Pero bueno, son anécdotas. Yo tomo un eje de momento y tengo esta que la conozco y esta que la conozco. Con eso saco la posición, conozco la distancia que hay entre las patas donde estoy tomando momento, y entonces saco dónde está el centro de gravedad del avión. Esto es algo que se hace, nosotros hacemos bastante con helicópteros, con aviones. Después de cada reparación, de cada recorrida de mantenimiento, hay que recalcular. La ANAC pide un recálculo del centro de gravedad. Yo, unas cosas que empecé en el GEMA hace bastante tiempo, íbamos a pesar aviones. Nos ha tocado ir a pesar aviones en parte de casi todo el país en su momento. Después esto se fue generalizando, pero inicialmente no había quien hiciera estas cosas. Así que mis primeros trabajos era pesar aviones. Bueno, este es el fuselaje. Vamos a ver en la clase que viene o la otra cómo trabaja un fuselaje. Bueno, esto es para que vean que es elástico, cómo funcionan las cuadernas. Las cuadernas son elementos rígidos y peristáticos. Los largueros pueden pandear entre cuadernas, y las cuadernas también tienen problemas de pandeo que hay que estudiar. Bueno, esto está en el Brun, esto les va a servir para fuselaje, ¿no? En el Brun, ustedes lo tienen ahí en el Brun, hay distintos tipos de largueros aeronáuticos que ya la deben conocer a esta, pero bueno, fíjense ahí, uno de acá podría elegir largueros típicos para calcular un fuselaje o calcular un ala. Este es el ala. Nosotros cuando uno calcula el momento, lo que vamos a hacer hoy, el cálculo del momento, lo que está haciendo es calcular entre dos costillas. Normalmente, ¿cuál es el punto más complejo? Y bueno, el de la raíz del ala. Este va a ser el más crítico, porque ahí tengo todo el esfuerzo del ala, lo tengo ahí. Entonces, con las cargas puestas acá
totales del ala, más el momento en ese punto, voy a calcular el cajón alar ahí atrás. Estos son soportes, como de distintos tipos de aviones, de cómo se hace el ensamble, entre el ala y... Esperen que voy a hacer callar ese perro. Bueno, ya volví. Este es un típico enganche de la estructura del ala, tiene que ser algo flexible, no puede ser algo rígido. Esto es un avión más chico, no estamos hablando de un Boeing ni nada por el estilo. Pero bueno, acá está el tema de las ventanillas que hablaban el otro día, que bueno, hay que poner un sistema de refuerzo porque falta la chapa, y bueno, que esto tenga la misma rigidez que la chapa es complejo, porque tampoco lo puedo hacer muy rígido, que esto sea un elemento tan rígido que después se fisure por la interfase de algo flexible, como es la chapa, como todo este sistema, algo muy rígido. Entonces es bastante complejo el tema de las ventanillas. Hoy en día ya esto ya está recontra solucionado. La historia aeronáutica tiene más de 60, 70 años de aviones presurizados, con lo cual ya la información es bastante conocida y es muy raro que hoy por hoy se diseñe un avión donde haya estos problemas. Sí, puede haber problemas con todo lo que sea aviones de compuesto, que no hay tanta historia y que en algún momento, como pasó con las baterías o con el tema de los rayos, que todavía hay temas que no están muy solucionados en los aviones de compuesto. Bueno, ¿qué te pasa? Marcos, una consulta. El tema de la curvatura, o sea, en la práctica, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le da la forma curvada a los largueros? Ah, ¿por qué decís la curvatura de que de la forma del fuselaje? Sí, o sea, para que se adapte, se hace, Y lo que pasa es que se hacen por ejemplo, el recubrimiento tiene, yo después voy a ver si consigo unos videos de Airbus, que no los tengo acá, quedaron en la facultad, pero cómo se va preparando la chapa, se le va dando la forma, y los largueros son flexibles, se acomodan a las cuadernas prácticamente. El que da la forma son las cuadernas y los largueros son flexibles. La chapa se va acomodando, se va cilindrando en tramos para acomodarse con la forma. No hay curvaturas muy lindas. Por eso los aviones compuestos permiten esas cosas, de tener líneas más suaves y, como les gusta más a los aerodinámicos, poder darle la forma que realmente tenga menor resistencia y todas esas cuestiones. Con el aluminio hay que tratar las curvas tienen que ser muy suaves, pero tiene cierta flexibilidad. Los largueros tienen flexibilidad, ¿no? No son diríamos, muy rígidos que yo no lo pueda flexionar. Y eso me va dando la forma. Inicialmente es como una construcción del ala, se hacen las costillas y sobre las costillas se van apoyando después los largueros. En el fuselaje se hacen las cuadernas con distintos diámetros y ahí se van apoyando los largueros. O sea, el aluminio permite eso, permite una flexibilidad para acomodarme a las curvas. No puedo hacer una curva para un lado y que vuelva para el otro en el aluminio. Eso es muy difícil. En compuesto sí, puedo hacer superficies complejas, pero acá siempre son con radios, me tengo que ir manejando con radios. O sea, una curva rara la voy a aproximar con radios, no voy a poder hacer esta curva. Sobre todo se ven los aviones en los fuselajes que deberían tener doble curvatura,
Con el aluminio no le puedo dar doble curvatura, pero con un compuesto sí, porque bueno, el compuesto como cuando lo trabajo no está curado y una vez que se cura toma la rigidez. En cambio, el aluminio ya tiene su propia rigidez. No le puedo dar una doble curvatura a un larguero. Sí, una pequeña curvatura en un único sentido admite el material de aluminio. ¿Eh? Para que quede curvado el aluminio en dos sentidos distintos, como si fuese una S, por ahí es muy difícil explicar esto por acá. Pero supónganse que yo quisiese que el fuselaje fuese así y después vuelva así. O sea, para que con aluminio me haga esto, obviamente en algún momento lo voy a tener que pasar de tensiones para que me quede con esta forma. En cambio, el material compuesto lo puedo ir armando en esta forma y después cuando se cura ya queda con esa forma y con la rigidez y sin haber sufrido deformaciones. En cambio, el aluminio, para cambiarle de curvatura para que me quede así un larguero, y bueno, seguro que en algún punto lo plastifiqué. En cambio, curvatura simple, hay un aparato que se llama, bueno, laminadora no es la laminadora, la dobladora es un sistema de que hay dos cilindros ¿eh? Y otro acá arriba, donde yo meto un perfil y le puedo dar curvatura sin plastificarlo. Lo voy llevando y le doy una continuidad. Con eso puedo ir haciendo superficie, pero son radios, siempre le puedo dar radio. Al metal le voy dando radio, no le puedo dar no le puedo dar una forma de parábola, una forma convexa de algún elemento. Siempre son radios. De última tendré que aproximar a una parábola con distintos radios. Esa es la única forma que puedo con un metal. Bien, Marco, muchas gracias. Bueno, acá hay un dibujo. Son muy pocos, es muy raro poder conseguir un dibujo de un cajón de torsión, porque hay mucho know-how ahí adentro y nadie lo quiere decir. Esto lo saqué de un libro viejísimo que tengo por ahí, que fíjense, está fotocopiado, ni siquiera lo tengo digital. Pero es crítico, es crítico, es crítico. Cuando, no sé si se los conté o no, porque bueno, uno no se acuerda si fue a esta clase o otra clase, cuando estaba SW, que era una línea aérea argentina, de gente de Argentina, que uno de los gerentes de mantenimiento fue uno de los compañeros míos, que armó toda esa empresa, que era muy buena, realmente yo sentí mucho cuando SW le plantaron una valija ahí y bueno, la fundieron, pero era una empresa nacional que funcionaba en Córdoba, federal, estaba muy buena, volaba en el interior del país, tenía aviones muy modernos, tenía los Bombardier y que recién salían, que son parecidos al Embraer, pero bueno, eran regionales, aviones de transporte regional, muy buenos, y eran nuevísimos, y uno se llamaba la atención por qué una empresa de transporte que recién empezaba tenía sus aviones y la idea era que Bombardier se los había alquilado para probarlo porque estaba en fase de prueba. De hecho, muchos problemas se detectaban y eran reportados a la empresa. Y un problema que tuvo uno de esos Bombardier, que eso lo vimos nosotros, se le rajó el mamparo acá donde está el sistema de presurización en el ala. Evidentemente había un problema de diseño y a tantas horas de vuelo aparecían fisuras. Gracias a eso de probarlos, ellos recababan información y bueno, y mejoraban el producto. Por eso lo alquilaban muy barato al inicio y bueno, esta empresa tenía todos aviones nuevos y bueno, todos decían que era un avión, porque bueno, tenía dinero de otro lado y por eso tenía aviones nuevos. En realidad no, habían conseguido hacer conejitos de prueba de esos aviones, que eran muy buenos y son muy buenos. Pero bueno, acá se ve el cajón, este es uno de los puntos. Si ustedes me dicen cuál es el punto más rígido del avión, y bueno, es el cajón de torsión. Cajón de torsión,
que es todo esto. Acá vendría el momento del fuselaje de acá adelante, el momento del fuselaje de acá atrás y el de las alas. Todos concurren en ese punto. Es como si fuese un empotramiento volante. Pero todas las cargas importantes terminan sobre este cajón de torsión. Fíjense la densidad de largueros que hay acá, el tamaño de las costillas, bueno, todo muere acá. Esas imágenes que veíamos de agarre, bueno, el ala se agarra directamente, se atornilla sobre el cajón de torsión. Si ustedes ven los videos estos que les decía de Airbus, cómo ponen el ala, se va ajustando con amoladora, ajustan el aluminio acá, van poniendo un elemento que se llama azul de Prusia, hasta que ven que el contacto del ala con el cajón es perfecto, ahí recién empiezan a poner toda la tornillería. Pero bueno, acá se ve todas las bodegas, donde va la gente, bueno, esto es una cabina. Había aviones que eran medio complicados. Un problema que tenía el Guaraní era que el cajón de torsión pasaba justo por donde pasaba la gente, entonces ahí había, si fueran en alguno de esos bimotor, que a veces tienen las líneas del interior del país, que zumba aire por todos lados y hace ruido bastante, van a ver que se puede, cuando uno va por el pasillo, de repente se encuentra con este cajón y ahí hay como un saltito que lo tenemos que pasar, porque ahí está el cajón de torsión, porque está dentro del avión. Esto siempre se trata de poner abajo, pero a veces no da la altura. El Guaraní tenía ese problema, tenía el pasaje de este cajón pasaba por medio del fuselaje. Bueno, sigamos. Bueno, más con agujeros, las costillas acá. Cómo está formado el ala. Bueno, este es un panel fresado, la potencia 63, perdón, tiene los paneles fresados. El panel del cajón alar puede ser de este tipo. Bueno, estos son los paneles que normalmente es un error que todos los años cometo, de que no decirles que tienen que tener por lo menos un lambda igual 40 para que veamos pandearlo a los paneles. Si no, no se pandean, se aplastan todos. Y es algo que no tenemos en cuenta. No lo voy a criticar al pobre Damián, pero los paneles para ensayar tendrían que tener un lambda por lo menos de 40. Para ver este fenómeno. No es que esté mal lo que hicimos, pero si uno quiere ver pandear el panel, por la altura que tenemos, tendría que tener un lambda de igual 40. Tenía una consulta de cuando hablaste de cajón de torsión, hablaste de mamparo y costilla, no sé si hay una diferencia entre esas dos cosas. Y un mamparo lo que hace no se evita que no pase la presión. Un mamparo es algo como, bueno, se usan los submarinos también. Son elementos que hacen que vos puedas tener diferencia de presión. Acordate que una cosa que no sé si les dije recién es que el avión va presurizado donde están los pasajeros, las alas no van presurizadas y a veces la parte de equipaje va a una presión distinta también. Aparte de no estar protegida, unos irían en la parte de equipaje, se congelarían. Ustedes han visto que hay casos de gente que se ha subido a trenes de aterrizaje en países, bueno, ahora no hay tanto, pero antes se querían escapar de Cuba y se subían a la rueda del avión, y cuando el avión cerraba la rueda, creían que yendo adentro del habitáculo de la rueda se podían escapar. Y la gente moría congelada porque a 50 grados ahí, no hay protección, no hay presurización, chao.
Entonces el avión no está totalmente todo presurizado. Entonces donde tengo que presurizar normalmente va un mamparo. Entonces no puedo hacer un agujero donde hay un mamparo de presión. En las costillas del ala las puedo agujerear, total no pasa nada porque ahí no hay presurización. A eso me refería. Dale, gracias. Bueno, estos son paneles sacados de libros, de ensayo de paneles, y este es un panel que se hizo, uno de los que cuando teníamos un avión que estábamos ahí donde está el CTA antes, habíamos puesto un avión que lo habíamos traído. Y habíamos puesto la mitad del fuselaje con la cola para atrás, cuando era el laboratorio de alumnos, cuando hicimos el laboratorio de alumnos, hace un par de años, habíamos puesto un avión, una parte de un fuselaje, por lo menos hasta la mitad, con la cola para atrás. Y daba la impresión de que el avión se había tragado el CTA. Entonces, teníamos muchos materiales y los paneles los hacíamos con chapa de aluminio, que era de recubrimiento de avión, largueros que teníamos, íbamos, cortábamos y hacíamos eso. Y bueno, si bien los remaches no son aeronáuticos, porque son remaches pop, pero sí eran de acero inoxidable, fíjense el ensayo de este panel, que dio bárbaro. Si yo miro este, es de un libro, y miro este, y es muy parecido. Fíjense cómo se puede ver el pandeo de la chapa perfectamente, es del libro, este ensayo. Y bueno, a veces cada 1000 años aparece un alumno que hace un panel que realmente es para poner un 10. Pero bueno, acá hay otros tipos de ensayo de panel. Esto es lo que le pasa al panel cuando lo estamos ensayando. Acá, la carga esa que nosotros poníamos puntual para calcular un panel, esa carga hay que tener en cuenta que viene de un momento flector, que es lo que vamos a calcular hoy. Hoy vamos a calcular cómo el momento flector genera una carga de compresión en una parte y una carga de tracción en la otra parte. Pero bueno, estos son distintos ejemplos. Acá, bueno, distintos tipos de fuselajes, para que vean. Estos son esquemas. ¿Está? Entonces, ahora normalmente el cajón de torsión se pone abajo, entonces queda despejado, entonces son fuselajes anchos. Acá hay distintos tipos de fuselajes, fíjense cómo fueron evolucionando con los tiempos. Acá faltaría la A380, pero bueno. Este es el avión. Toda esta zona es la zona presurizada. Pero hay una diferencia entre este punto y este punto. Hay una leve diferencia de presurización, donde van los pasajeros en la parte de carga al piso. Normalmente acá el piso va sellado para que no zumbe, porque a veces para que no pase el frío de acá abajo hacia arriba. Y acá haría el cajón de torsión. Cuando dije del mamparo, el mamparo sería esto. Hay dos puntos. Entonces es crítico esto. ¿Por qué es crítico? ¿Qué pasa un fuselaje que funciona membranal? Si yo meto estas cosas así, acá evidentemente es crítico. Para la presurización hay dos puntos críticos en el avión. La unión con el cajón de torsión, que el cajón de torsión no está presurizado, y acá atrás. Y el mamparo de presión acá atrás. Entonces, el resto es un recipiente a presión de los que vieron con Patán, que trabaja membranal. Yo me tengo que asegurar que trabaja membranal. Evidentemente que acá, si metí estas discontinuidades, aparte del membranal, que voy a tener presión. Tengo que tratar de que eso sea lo mínimo posible. Entonces, si no, los espesores de chapa aumentan demasiado. Y bueno, después tengo todas las partes que son las ventanillas, las puertas, todos son puntos críticos que voy a tener que estudiar. Hay un avión que era el MD-10, se le volaba esta puerta,
A este avión le pasaron varias cosas. Se le volaban las puertas, tenía un problema de agarre y también se le caían los motores. El M10, que después salió el MD-11, que estaba muy bueno, pero el M10 tuvo bastantes problemas. No sé si sabían eso, pero los motores se les caían. Estaban agarrados en un solo punto, en un anclaje. Tenía un anclaje para agarrar el motor de este tipo, el M10. Entonces acá venía el anclaje del motor. El motor estaba agarrado por un solo punto, esas cosas raras que hacen a veces hacemos los ingenieros. Por un solo punto. Ese era el anclaje del motor del avión este. ¿Qué pasaba? Cuando había que meter esto, el tamaño de esto estaba muy justo con el anclaje. Entonces los mecánicos ponían una herramienta que a la horquilla esta la abrían para meter el motor. Entonces cuando le aplicaban esa herramienta para meter esto y meter el perno, había una pequeña... ¿Por qué estaba ese apriete? Tenía un apriete, si cursaron tecnología... No, ustedes no cursaron tecnología mecánica, van a cursar con Bauer, pero normalmente a las piezas se le da una pequeña interferencia para que no haya juego. Entonces acá, para que no haya cabeceo, bueno, esa pieza estaba puesta de tal forma que la parte del anclaje tenía una pequeña interferencia con el agarre del motor, el arnés. Entonces había que abrirlo a esto para que entre el motor. Cuando se hacía el mantenimiento, a veces se le pasaban de carga, le daban demasiada carga a la apertura de la horquilla y se generaba una señora fisura acá. Entonces cuando iba volando el avión, de repente se cortaba esto y se caía el motor. Hubo varios casos de caída del motor de los M10. Que fue un problema bastante... ¿Se imaginan que están ustedes en el medio del campo o algo y les cae un motor de avión, no? Bueno, pasaron esos casos. Y el otro era que se volaban, en la historia de que se cayeron vacas de aviones, también es cierto, bueno, pero este es el que se le volaba la puerta de equipaje. Tuvo bastante problema ese avión. Cuando hicieron bien el ND-11, que es un avión espectacular, acuérdense, tiene 3 motores, bueno, era un avión muy bueno, salió la 340, que realmente lo superó, y hizo que McDonnell Douglas se fundiera y la absorbiera Boeing. Pero bueno, a veces cuando se optimiza un avión, uno perdió el tren, como le pasó al Come 4. Cuando el Come 4 le solucionaron los problemas, ya había perdido el tren y la gente no confiaba en ese avión. Entonces ustedes no se van a subir un avión que se cayó varias veces, por más que digan que está bien, que funciona bárbaro. Una vez que la gente adoptó o creyó algo, hay unos dichos que dicen cuando la gente se creyó algo, hacerle descreer eso es muy difícil. Lo mismo que... ¿Eso que está diciendo Marcos puede llegar a pasar con el Max o no? Y sí. Hace un año ya hace más de un año están con... Sí. Fíjense que eso afectó el ingreso bruto de Estados Unidos en 1 o 2 puntos. Posiblemente sea la terminación del 737 y van a tener que hacer alguna otra cosa rara, sacar algún otro avión que sea similar pero que se llame distinto. Me parece que se le terminó el reinado al 377. Suele pasar esa cosa. Ustedes dicen, saben que cuando hay una mentira, cuando la gente cree en algo, como lo mismo, si alguien dice una mentira y la gente la adopta, después no ir para atrás con esa mentira es muy difícil. Lo mismo pasa acá, yo puedo encontrar la solución, decir que está muy bien el avión, no se va a querer subir la gente, va a pasar eso. Bueno, pucha, ¿qué pasa acá? Me salí. Este es el mamparo. Este es el mamparo trasero del avión, que tiene que ser flexible. Acuérdense que en el video del otro día hablaban de 3.000 ciclos. Bueno, esto se infla y se desinfla.
en un avión japonés repararon mal, un 747, cada no sé cuántas 1500 horas de vuelo había que hacerle una reparación porque apareció una fisura que habían encontrado por problemas de diseño. Lo repararon mal y le voló a ese avión, voló, pucha, no sé qué pasa, voló este mamparo, y al volar el mamparo, voló toda la parte de sustentación de acá atrás, del estabilizador horizontal y vertical, y se quedó sin timón de cola. El avión estuvo volando un tiempo, porque puede volar el avión sin el timón de cola. Como vuela regulando los motores, puedo volar, acelero un motor y disminuyo otro, bueno, vuelo con los alerones, bueno, estabilizo el avión, lo puedo volar. No me acuerdo si aterrizó o no el avión después, creo que no, después se cayó, voló un rato y después se terminó haciendo bolsa, pero un problema es que voló esto. Y la compañía culpaba a Boeing, pero Boeing demostró que habían hecho mal la reparación, no habían seguido el manual. Por eso se trata de recuperar todo, cuando un avión se cae se trata de recuperar todo, porque las cosas hablan. Lo que no les dije, no sé si está en el video, la forma que se dieron cuenta que había un problema de presurización en los Comet era porque encontraron en una cola, en el timón de cola, encontraron una moneda estampada, la figura de una moneda estampada. Para que se estampe una moneda y quede la figura del, no sé, el rey George, creo que era la que estaba en la libra, estampada en el timón de cola, imagínense con qué presión salieron los elementos que estaban adentro, ¿no? Para que una moneda quede la figura de la moneda en un timón de cola del avión. Entonces, lo que les digo, la explosión de algo con aire es compleja, es muy compleja. Más vale no estar cerca de un recipiente a presión. Si la gente supiese lo que puede hacer un recipiente a presión, les digo que los GNC, más de uno no subiría un GNC. Yo cuando subo un auto con GNC pienso y miro si tiene la matrícula, porque eso hay que hacer las pruebas hidráulicas, después de tantos ciclos hay que cambiarlo. Llega a explotar uno de esos GNC, no quedamos arriba del auto, les aseguro. Bueno, este es el fuselaje, que lo vamos a ver después, en las próximas clases. Bueno, fíjense la cantidad de largueros que tiene, las ventanillas, el piso, cómo el piso va agarrado, es un elemento, son todos elementos muy delgados, por eso se mueve el piso, cuando una azafata pasa corriendo nos movemos, pero va agarrado bien, puntos no a las cuadernas, o sea, todo el peso se descarga de los asientos, acá arriba estarían los asientos, el peso de los asientos se descargan sobre estas vigas, que las voy a calcular como una viga, y eso se transmite a la cuaderna. Y la cuaderna es un hiperestático de los de Durruti. Eso que vieron con Juan, si yo tengo que resolver una cuaderna, es hiperestático. Bueno, eso es Marcos, una consulta. Ahí, o sea, mirando el dibujo de la sección del fuselaje, ¿por qué no poner, por ejemplo, un larguero en la mitad del piso? Acá decís. No sé, yo me imagino a alguien pasando por el medio y eso se hunde si no tiene algo que lo... Lo que pasa es que tampoco no hay que rigidizar tanto el aro vos pensás que se tiene que estirar y deformar sin cambiar, sin flexionarse. Acuérdense que los estados membranales, si un cilindro tiene esta forma, tendría que seguir siendo un cilindro para no tener tensiones por flexión. Si yo pongo un larguero acá, estaría generando acá un elemento como muy rígido. Entonces, el fuselaje cuando se deforma, trataría de ir de una forma arriba y acá estaría más rígido. Esto hace que se flexione. Entonces, no se olviden, más que a veces uno cuando quiere soportar carga, rigidiza la estructura. Y a nosotros no nos conviene que se rigidicen. Tienen que ser flexibles, porque tenemos el cambio de presión y también las cargas. Entonces no importa que pase caminando.
Uno puede caminar arriba de un tablón y no se va a romper. Claro, la sensación es que se me hundo, ¿eh? Pero no me estoy rompiendo, no pasa nada. El problema es que si yo hago muy rígido esto, que también después me va a sacar espacio para mover acá adentro, se acaban las valijas. O sea, hay temas que son estructurales y el otro es de funcionamiento, ¿eh? Yo no puedo, en un salón sería ideal poner una columna en el medio del salón, me bajaría la losa de arriba y me haría más liviana la estructura. Pero a ustedes no les gustaría tener una columna en el medio del salón. Bueno, acá poner columnas acá adentro, una que rigidiza, me hace muy rígido este elemento, la otra que no podría, sería bastante complejo para después meter las valijas y esas cosas. Bueno. Ya estamos, ¿eh? Bueno, estos, no sé por qué se va, pero bueno. Estos son casos de aviones que se despresurizaron, ¿sí? Son aviones que operan normalmente en el Caribe, ahí hay un problema, a veces hay mucha humedad, mucha agua salada, son cuando se está muy cerca del mar, hay la bruma misma salada, genera a veces corrosión, y pasan estas cosas. Estos son aviones que se despresurizaron, volaron, ¿sí? Obviamente, si usted me pregunta si habrá muerto gente, y seguro que sí, si uno no está agarrado ahí al asiento en el momento que pasa esto, y bueno. Yo trato cuando vuelo no sacarme nunca el cinturón, aunque se permita sacar el cinturón, ¿eh? No es para asustarlo, pero bueno, las cosas pueden pasar. Pero fíjense que por la mitad del fuselaje este avión aterrizó. Sabían que era la parte más liviana, ¿no? Por la parte delantera no hay tanta carga. Pero bueno, realmente el piloto haber aterrizado este avión después de que pasara esto es bastante complejo, ¿no? Fíjense lo que son, cómo voló parte del fuselaje. Y bueno, acá, ¿y por qué? ¿Mal diseño? No, acá no hubo mal diseño. Acá lo que debe haber pasado es que había corrosión en algún lado, porque el avión suele pasar. Iba a pasar un video que después se los pongo. No les quiero pasar tantas cosas por WhatsApp porque no me gusta tampoco saturarlos con cosas, ¿no? Pero después le voy a pasar un lugar donde se guardan los aviones en este momento. En este momento los aviones no están volando. Bueno, en España hay un lugar donde guardan los aviones. ¿Y por qué se guardan en ese lugar? Y porque en ese lugar no hay humedad, es un lugar que no hay tanta humedad, entonces se pueden guardar, se pueden tener mucho tiempo hasta que la aerolínea requiera el avión. ¿Es donde lo están guardando ahora los aviones? Sí, que hay un video que anda circulando. Ah, ¿lo vieron? Bueno. Se los iba a pasar, pero digo, por ahí ya. Y bueno, vieron cómo los guardan y están ahí los aviones. Entonces, cuando Menem, bueno, no habría que nombrable, compró los A4 a Estados Unidos, compró aviones, obviamente como hacen todo nuestro, no puedo, es cierto que está grabado, no voy a hablar nada. Bueno, compraron aviones que estaban en un lugar que no era muy bueno, compró aviones de uso, de que usaba la Marina de Estados Unidos, que son aviones que van en portaaviones, que tenían, se imaginan, aviones del año 60, casi 70, los A4, y habían quedado con humedad, con sales salinas, y cuando los trajeron acá se cayeron 2 o 3, después creo que dejaron de usar porque se caían como mosca, porque habían estado mucho tiempo. Imagínense si uno guarda algo con sal durante años, y hay lugares que no podemos mirar. ¿Cómo podemos mirar adentro de un larguero remachado con la chapa? ¿Cómo vamos a inspeccionar ahí adentro? Hay lugares que no podemos poder ver, no hay forma de hacerle una radiografía a todo el avión o hacerle curring a todo el avión. Hay lugares que si no tengo acceso visual o con algún elemento,
puede haber corrosión, eso no puede estar entrado. Y ustedes saben que el agua es finita, se mete por todos lados, ¿no? Cada vez que llueve no entra agua por todos lados porque siempre encuentra alguna fisura el agua, ¿no? Eso me lo enseñó Bauer, que el agua es finita, entonces se cola por todos lados. Y bueno, el avión también, y más si en vez de ser agua es un aire cargado con humedad y que esa humedad es salina de un portaaviones y se mete en todos lados. Bueno, no se puede comprar un avión que haya sido usado en un portaaviones. Esas son las cosas que hacen nuestra gente, nuestros dirigentes, que van a comprar cosas, espejitos de colores, sin tener idea de lo que están comprando. Bueno, todos esos aviones que se compraron no sirvió ninguno. Bueno, entre tantas cosas de nuestro país. Bueno, con eso terminamos este video. Vamos a ver la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta, pero bueno, estamos medio jugados ya con el tiempo. Hoy vamos a ver el cálculo del ala, ¿no? Vamos a empezar hoy y vamos a seguir el miércoles, lo vamos a ver tranquilo. La idea es que, más que todo, que acá me entiendan el concepto de cómo puedo hacer yo para calcular el ala. Empecemos pensando que no sabemos la deformación que va a tener el ala, ¿sí? Nosotros, esto sería, ¿qué sería? Esto sería una costilla, una costilla, supónganse, cualquiera de una parte del avión, una estación, y la otra siguiente. Acá adentro están los largueros, que van de punta a punta, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el fuselaje y el cajón alar? En el cálculo más o menos ninguna, pero en el concepto sí. El cajón alar sobre todo tiene concentradas las cargas acá arriba y acá abajo. Tranquilamente es como el momento se divide en dos cuplas. En cambio en el fuselaje no es así, todos los puntos trabajan y ya no puedo concentrar en dos paneles. Pero esto sería la idea. Entonces, los largueros de abajo, cuando esto se flexiona para arriba, estamos hablando de la sustentación, el momento viene con todas las cargas que teníamos allá adelante, el ala, diferencia del motor, combustible, no importa, llegamos a un punto donde tenemos este momento. Abajo está tracción. En tracción, las cargas máximas de tracción van hasta donde yo quiera. ¿Cuál es mi límite? La afluencia. Yo puedo decir que estos largueros trabajan a afluencia. Cuando voy arriba, que está con presión, los largueros de arriba están comprimidos. Ya vimos compresión, nosotros vimos estructuras 4, somos expertos en cálculo de compresión, así que no vamos a tener problema con eso. Pero ¿qué sabíamos? Que la carga máxima del larguero de compresión no es la flexión, no es la afluencia, sino que es un valor menos. Podría ser la afluencia, pero no va a ser la afluencia porque está sometida a pandeo. Acuérdense, habíamos dicho que un lambda ideal es de 45 más o menos. ¿Por qué? Porque lo dice la experiencia, no es, puede ser 40, puede ser 30, no 20, porque 20 haríamos largueros muy pesados. Entonces estos largueros se flexionan, lo que veíamos hoy en el fuselaje, que hay largueros que se flexionan. Entonces la carga máxima acá arriba va a ser el sigma del larguero, el sigma co. Acuérdense de parábola de Johnson, toda la historia esa que ustedes ya manejan perfectamente. Entonces, nosotros tenemos que ver qué pasa. Ya no es un problema lineal, porque acá abajo está atracción, no hay problema, pero las chapas de acá arriba, ahora lo vamos a ver en la otra imagen, la chapa de abajo, en la imagen de abajo, vamos a ver el cajón visto de adelante. Bueno, esto sería visto de adelante. Acá si no tenemos en cuenta el manejo de deformaciones y tensiones, y vamos a estar medio complicados con este tema. Por eso yo insisto que tienen que tener materiales por lo menos vistos. Entonces,
Si yo tengo el cajón, todo esto está a compresión y todo esto está a tracción, hoy va a ser más conceptual todo, ¿eh? Esto es compresión y esto es tracción. Si yo estuviese en la clase, podría preguntarme, y ustedes me responderían enseguida, ¿cómo trabaja este larguero? ¿Cuál es la carga máxima de este larguero? Y me respondería. Sigma Co. Sí, Marco, muy bien. Ese fue el parcial de estructuras 4. Sí, sí, tal cual. Por ahí me falta algo ahí explicar. Capaz que uno podría decir, ¿por qué no dio primero esto y después hizo panel? Y es medio complicado. Ya está planteada así la materia y uno es piñón fijo. Pero por ahí una explicación de esta amerita antes de ver paneles. Y este que está acá, trabaja ¿qué? ¿Cómo trabajaría ese el de la punta? ¿Qué le pasa al de la punta? ¿Se puede flexionar el de la punta? No, trabaja Está restringido. A sigma CC. Trabaja sigma con CC. CC. Entonces, acá puse para que vayan entendiendo de a poquito. Acá sabemos, al ser el mismo perfil, ¿eh? Al ser el mismo perfil, sabemos que el sigma CC va a ser mayor que el sigma CO, ¿eh? Entonces, este va a aguantar más que este. Acá es muy simple. Ahora, si fuesen distintos largueros, podría ser que este trabaja sigma CO y a este sigma CC. Pero la característica de este larguero sea tal que el sigma CO de este sea mayor que el sigma CC. Entonces tengan cuidado. Si es un mismo perfil, obviamente siempre el sigma CC es mayor que el sigma CO. Pero si son distintos perfiles, podría pasar que el sigma CO del perfil de acá adentro sea mayor que el sigma CC del perfil de que está acá. Entonces eso hay que tener cuidado. Por eso les digo, el manejo de tensiones no es tan simple. Acá lo estamos haciendo lo quise hacer lo más simple posible para que lo entiendan. Después tenemos a la señora Chapa, que está acá. ¿Qué va a trabajar a qué? A sigma crítico. Bueno, eso es un sigma crítico, ¿eh? Trabaja a sigma crítico. Trabaja a sigma crítico. Entonces, acá abajo, todos estos puntos están a un mismo nivel de tensión. No hay duda. Están todos traccionados, no tienen ningún problema. La deformación de todos es esto. Y arriba tenemos esta deformación. Arriba coincide que la deformación es igual para todos y la tensión también es igual para todos. Arriba, arriba, la deformación es igual para todos. Secciones planas permanecen planas después de la deformación. O sea que las deformaciones, esto sea madera, sea agua, aire, metal o lo que sea, siempre son lineales. Las deformaciones son siempre lineales. Ahora, lo que no es lineal acá arriba, ¿qué es? Si yo estuviese recorriendo esto. ¿Qué le pasa a cada punto? ¿Tiene la misma tensión? ¿Qué dibujamos? Acá dibujé sigma CC, sigma CO, sigma crítico. ¿Tiene la misma tensión este cordón? No. No, no tiene la misma. Entonces el primer problema que nos encontramos cuando vamos a calcular un cajón alar, no podríamos calcular el J porque tenemos distintos... Estamos hablando que estamos en estado límite, no estamos, por ejemplo, el avión en vuelo recto y nivelado, tal vez no pase esto. La chapa sí se va a pandear porque la chapa aguanta muy poco, pero bueno, los largueros no están al límite. Entonces, acá empezamos con las cuestiones que tenemos que plantear. Bueno, ahí lo dibujé, el larguero 1 y 5 están a sigma CC, al sigma CO está el 2, 3 y 4, y abajo todos los que están en tracción van por esta curva, ¿eh? O sea, la curva del larguero 1, 2 es esta,
cómo se deforme, cuáles son hasta llegar a la tensión máxima y vengo para acá. La curva del larguero 2, 3 y 4, que son los que trabajan como límite, va a ser igual, porque el E es igual, son todo de aluminio, podrían ser de distintos materiales, y sí, pero bueno, no compliquemos más todavía por ahora, y esto van por acá. O sea que un larguero, el 2 viene por acá, llega a una tensión máxima hasta un punto y después se clasifica. Lo mismo para los largueros que están en tracción, siguen la curva de abajo, el E es el mismo, y ellos van por acá. Marcos, pregunta, recién cuando estabas hablando del diagrama del, 2, 3 y 4, dijiste que llegaba a epsilon 0 y después plastificaba. ¿No es que ahí entra en pandeo? ¿No es que ahí pandea? Sí, pero viste que al pandeo lo consideramos que mantiene la carga, ¿no? Una carga pandeada queda con su P crítica. Entonces, es una forma de decir, hasta ese punto llego, aguanto una carga y después me permanezco constante. No desaparece la carga. Entonces, por eso hago este diagrama. Es decir, bueno, llego hasta este punto como máximo, no le puedo entregar más porque estoy pandeado, pero no es que se caiga a cero la carga ahí. Ese larguero sigue trabajando. Por eso es la forma de la curva. No, está bien. Era más que nada por el término que vos dijiste que es clasificado en vez de pandeado, pero bueno, sí, es como lo mismo. Sí, está listo. Dije nada. Voy a usar los dos términos. No voy a hacer diferencia. Cuando yo diga clasificado es que llegó a su carga máxima y ahí se quedó. Porque es el mismo concepto. O bueno, el mismo concepto, el mismo principio físico, la carga la está soportando. Acuérdense de las barras que hacía, ustedes vieron el ejercicio en estructuras 3 de clasificación de barras, como era muy parecido el dibujo. Uno llegaba hasta un punto, se clasificaba la barra y seguía horizontal. En realidad, no es eso. Si yo hago un diagrama de tensión-deformación, el diagrama de tensión-deformación, ¿cómo es? Es así. No es algo recto, es una curva. Lo que hacemos nosotros para simplificar el cálculo, ¿qué es? Decir, es recto y después cuando llego al sigma CC, el sigma de fluencia, lo hago plano. O sea, rectifico la curva. Después les voy a mostrar, cuando veamos el ejercicio de Excel, van a ver que yo ahí sí le hice el dibujo para que se den cuenta. Pero normalmente uno rectifica la curva como dos rectas. Una que es la del E y después se plancha donde se llega a afluencia o a sigma-co o a la tensión máxima, que puedo aguantar ese elemento y ahí lo planchamos. Por ahí aguanta un poco más. Hay un post-pandeo que no lo vamos a analizar. Pero bueno, esa es la idea de hacer esto acá. Si yo estuviese trabajando el cajón alar en esta zona, podría decir que está en régimen elástico y lo calcularía como un ejercicio de estructuras 1. Porque eso no es más que un ejercicio de estructuras 1. Una sección sometida con un momento que puedo calcular el J, puedo calcular el centro de gravedad, puedo calcular el eje neutro y resolver el ejercicio. El único inconveniente que tengo acá es que debería ver que el sigma crítico de la chapa por ahí esté por acá arriba. Si el sigma crítico de la chapa es mayor que la zona donde yo estoy analizando, supónganse que el sigma crítico viene por acá, que no creo, pero bueno, si yo estoy en esta zona donde las tensiones no me superan el sigma crítico, el cajón que vimos antes se comporta en forma lineal y lo único que tendría que hacer es calcular el J, calcularía el momento, calcularía la tensión y estoy todo en régimen elástico y no hay ningún problema. Todo es lineal, la deformación es... Si yo acá mi deformación es tal que estoy por debajo de la tensión crítica, las tensiones acá arriba, serían uniformes, serían todas iguales, porque yo estoy por debajo del sigma crítico, acá serían todas iguales también. O sea que este ejercicio es homogéneo, tensiones y deformaciones lineales,
Lo calculo como lo sabemos calcular, sería un ejercicio de estructuras 1. Calculo el J, calculo primero el centro de gravedad, porque el centro de gravedad no está en el medio, porque hay más larguero arriba que abajo. Bueno, los espesores de chapa pueden ser distintos también. Tal vez la chapa con presión sean más gruesas que las de tracción, no importa. Pero si está en régimen lineal, este es un ejercicio muy simple. Tensión igual momento sobre Jx por I. Bien. Y lo resolvemos muy rápidamente, no tenemos ningún problema y nada. Pero esto es, ni con peso propio pasa esto. El ala ya puesta en tierra, tal vez ya esté pandeada con el peso propio. Las cargas, por eso siempre le damos números, yo trato de dar números con la realidad. Piensen que si hablamos en pulgadas, y lo que pasa es que las pulgadas me salen ya, yo ya voy a morir con las pulgadas. Un aluminio aeronáutico anda entre 40 y 50.000 psi. Una carga de un sigma cc, un sigma co, anda por ahí 30 más o menos. ¿Cuánto era el pandeo de la chapa? Y no era ni 2.000 psi. Fíjense que prácticamente está pandeada. Si usemos los cálculos del avión, seguro que cuando el avión está en tierra, también que las cargas son invertidas, pero la chapa de abajo puede estar pandeada. No pasa nada, porque 2000 es totalmente régimen elástico. Si estamos hablando que la máxima tensión elástica capaz que está en 20.000, estamos muy por debajo, no pasa nada que esté pandeada. No hay que tenerle miedo que esté pandeada la chapa. A la chapa, obviamente, no un larguero. Si el larguero está pandeado cuando la ala está en tierra, chau, sonamos. Pero bueno, es muy raro tener ya un estado normal de carga donde no tengamos el pandeo conviviendo con el pandeo. Por lo menos las chapas. Y si las chapas están pandeadas, ya no puedo calcular el J. Si estas chapas se pandean, el J no, porque no ya deja de ser una sección lineal. Entonces yo no puedo decir que el J es considerar el J como que estas chapas trabajan todas y está todo bárbaro. Lo que pasa es que el J desapareció, el E y todo eso, porque como es de un material homogéneo y todo, en las primeras clases de estructuras, al J y a la densidad la sacamos del J. Pero en realidad, ¿por qué? Porque aplicamos la ley de Hooke, pero la ley de Hooke es cuando está todo lineal. Si la chapa está pandeada, ya la cuestión ya no es lineal. Bueno. No sé cuánto vamos a dar hoy, pero aunque sea, vamos a plantear. Entonces, las deformaciones siempre son lineales. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Las deformaciones siempre son lineales. Entonces, si yo quiero calcular el método de tensiones lineales, usando el método de tensiones lineales, que es esto que les decía del momento sobre el J por I, poder usar esa fórmula. En realidad esa fórmula la usamos, pero tenemos que hacer algún artilugio. Entonces tenemos dos condiciones. El momento de diseño normalmente del ala se dice cuando tenemos un E máximo donde el E máximo es igual al E0. ¿Qué es el E0? El E0 sería el punto donde todo está justo al límite elástico. O sea, está todo en régimen elástico, pero justo estoy por salir de ese régimen. O sea, el momento de diseño lo calcularía así. Y el momento último del ala, tenemos que ponerle una condición. Por ejemplo, que epsilon 0 es de 1,5 a 2. ¿Por qué? ¿Por qué se da un límite de deformación y no de tensión? Porque una vez que yo paso ese punto, estaríamos los dos largueros, por ejemplo, en este caso, podría estar los dos largueros todos plastificados. Entonces, podemos seguir plastificando infinitamente. Entonces, el límite, que si esto sale del diagrama de ráfaga en maniobra del avión, normalmente la normativa nos da un límite. Usted, su máximo momento es con 1,5 a 2 del épsilon elástico. Eso es lo máximo que usted se puede permitir.
Después lo vamos a ver, acá no es tan simple verlo, en fuselaje sí, porque puede ser que todos los largueros de arriba estén clasificados y los que van bajando no están clasificados. Entonces, una forma de decir hasta cuándo vale mi momento último es dándome un límite en la deformación, que normalmente es esto, es como decir no sé, el momento es 1,5 de la deformación máxima o es 1,5 de la tensión máxima. Acuérdense que siempre hay recto, que no es tan lineal, pero bueno, se pone en condiciones de deformación. Esto vendría a decir como, bueno, el n, el factor de carga, es igual a 6, por ejemplo. Que el n sea igual a 6, me da que las deformaciones admisibles son de 1,5 a 2. Para calcular el momento de diseño, por ejemplo, la máxima tensión para el momento de diseño sería epsilon 0, que es el sigma co. En el diagrama que vimos hoy, el primer punto donde pandea el larguero o se plastifica, como quieran llamarlo, es sigma co. Si bien esto de la punta aguantan más, en ese momento todos tienen la misma tensión. Todos tienen sigma co. Por lo menos los largueros no hay problema y todos tienen sigma co. Abajo, bueno, no sé, tendrán sigma t. ¿Cuánto vale? Y no lo sé. Porque acá el eje neutro no está en la mitad ni es el cálculo de áreas. ¿Por qué no es el cálculo del área? Porque estas chapas están seguro a sigma crítico. Entonces, esto es sigma crítico y sigma crítico. Entonces ya no es lineal. Acá no hay tensiones lineales acá arriba. Sí hay deformaciones. El eje neutro estará en una altura HT que no la conozco. Y acá la tensión será variable. Entonces, para poder aplicar tensiones lineales deberíamos linealizar. Eso ustedes lo saben hacer. Porque hay algo que se llama, ¿cómo se llama? Lo que yo reemplazo a la chapa pandeada por algo que está al mismo nivel de tensión que los largueros. ¿Cómo lo habíamos llamado? El ancho colaborante. El ancho colaborante. Entonces, si yo le agrego el ancho colaborante a cada larguero, que está trabajando la tensión que tiene el larguero, podríamos linealizar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, este es un dibujo Actis, un poco para ilustrarlos. ¿Se imaginan si yo quisiera hacer todos estos dibujos con el Paint del Word? Me llevaría a cada clase, tendría que estar una semana preparando una clase. Bueno, acá está más o menos quise dibujar eso. Esto es sigma crítico, sigma crítico, sigma crítico y sigma crítico. Y después tenemos el sigma co. Cada larguero está a sigma co. Sigma co, sigma co, sigma co, sigma co. Como les dije hoy, la diferencia entre sigma co tal vez sea de un dígito, 2.300 a 30.000. Entonces nosotros tenemos que linealizar. No solo acá es simple, porque están todos a una misma altura, es cuadrado, está hecho a propósito. Después cuando pasemos al curvo, ya no es tan simple ver cuál está pandeado, cuál se pandeó antes, cuál se pandeó después. Es más complejo. Acá lo hago así para que lo entiendan. Yo prefiero que entiendan el concepto con algo simple y no con hacer algo complicado que nadie entienda. A mí no me gusta dar cosas complicadas que nadie entiende. A veces a los profesores les encanta que nadie entienda para decir, ¿cómo sabe? No. Yo quiero transmitirle a ustedes lo que yo sé. Y me parece que la mejor forma es empezar por lo simple. Entonces, porque también tendríamos que linealizar en vertical. Por suerte acá está todo a misma altura,
con que linealicemos una altura es simple. Entonces en este caso es de los más simples que hay. Abajo no hay problema, abajo está todo lineal, salvo que llegase a estar en fluencia, pero eso no va a pasar. ¿Por qué no va a llegar a fluencia? ¿Por qué no le doy tanta bolilla a la parte traccionada? Porque la disminución de área que me genera el pandeo va a hacer que el centro de gravedad se vaya para abajo y que el eje neutro se vaya para abajo. Entonces, al tirar una línea por ese punto, siempre las tensiones de abajo van a ser menores que las tensiones de arriba. O nunca vamos a llegar a... Es muy raro que se llegue a la fluencia abajo cuando todavía no llegué a la fluencia arriba. Siempre las tensiones máximas, la deformación máxima va a estar arriba. Porque si yo hago un dibujo donde el eje neutro está acá, y las deformaciones son lineales, siempre el épsilon máximo va a estar acá por la falta de área, por todos los problemas que existen del pandeo. Entonces, este punto va a ser más rígido, y al ser más rígido, el eje se corre para abajo. Entonces, tengo que tenerlo presente esto. Tengo que rever que no se me clasifique, porque si se me clasifica acá abajo, también debería ser linealización de la parte de abajo. Bueno, debemos linealizar. Recién me dijeron que algo que se usa para poner todos los puntos a la misma tensión es el ancho colaborante. Por ahora me olvido de la chapa de abajo. Si quieren la podríamos poner ancho colaborante también acá, ¿no? Igualmente uno siempre trata de ser conservativo porque estamos calculando la máxima carga, entonces a lo sumo estoy siendo conservativo y no hay problema. Pero bueno, si no, podríamos sumar también el ancho colaborante, aunque vaya para abajo, al larguero de la punta. Entonces tenemos los largueros a sigma co, y ahora, si al ancho colaborante lo calculamos con sigma co, tenemos todos puntos de igual tensión. Abajo ya estaba, así que no hay problema. ¿Cómo calculamos las áreas efectivas? Ya lo sabemos hacer. Aprobamos estructuras 4, entonces sabemos hacer áreas efectivas. Lo que se llaman áreas efectivas van a ser el área del larguero, el área efectiva va a ser el área del larguero, que obviamente los largueros pueden ser distintos. A alguien se le volvemos a la historia del otro día, cualquiera podría ser, le pone un larguero de cada tamaño, bueno, allá él, si se quiere complicar, o poner todos los largueros iguales. El ancho colaborante por T. O sea, esta es la suma del área. Acuérdense que acá podríamos haber puesto 20T también. Pero bueno, todavía no llegamos ahí. Entonces, el ancho colaborante es 0,85 de T por la raíz de E sobre sigma S. ¿Quién es el sigma S? La tensión que ve la chapa. Como acá estamos hablando de un mismo material, consideramos que la tensión de fluencia de la chapa es mayor que el sigma co, no vamos a entrar en las cositas que hacemos en estructuras 4, pero consideramos que es mayor que sigma co. Esto ya pasaron por este intríngulis, así que ya no voy a hablar más de esto. Pero bueno, la idea era que se despierten la lógica de ustedes en estructuras 4. Pero bueno, el sigma que está viendo la chapa es el sigma co. Si fuese de distintos materiales, si fueron largueros, como nos vamos a ver en la práctica del Excel que les voy a dar, que el larguero de titanio con chapa de aluminio, bueno, hay que tener todas esas cuestiones en cuenta. Pero acá lo que hicimos es linealizar el punto de carga. O sea, todos estos puntos, chapa y larguero, al usar el ancho colaborante, tienen el mismo nivel de tensión. Todos quedan a sigma co. Y en tracción, nada. Es muy simple. En tracción es el larguero más la chapa. La longitud de la chapa. Que para los de la punta serán B sobre 2. Y para los de adentro serán B sobre 2 más B sobre 2, me queda B por T. O sea que los largueros internos tendrán B por T.
Marcos, una consulta. ¿Y no había que agregar un término por flexión en los largueros de las esquinas? No, ¿por qué de flexión? No sé, volviendo cuando habíamos arrancado a ver idealización, cuando estábamos en forma presencial, o sea, los largueros de las esquinas estarían viendo la flexión. No habría que agregar un área equivalente por flexión que era en base al... ¿A la chapa desigual? No, los largueros. O sea, sí, la chapa sería los largueros de las esquinas. ¿No estarían viendo el diagrama de sección? No entiendo la pregunta, pero lo que pasa es que acá nosotros lo que estamos haciendo es como si tuviésemos todas carritas así, que están soportando. Creo que a lo que se refiere Marcos es a la contribución de área que produce la chapa del costado por estar en flexión. Por eso dije hoy la desperdiciar, Está bien. no la tenemos en cuenta. No tenemos en cuenta. ¿Por qué no la tenemos en cuenta? Porque tiene este diagrama la chapa de ahí. Entonces, tendríamos que linealizarlo verticalmente. Entonces, directamente la chapa de costado no la consideramos. Aparte, después lo vamos a ver en viga Wagner, la chapa de costado pandea instantáneamente. La viga Wagner, la chapa esta que tiene acá, es muy finita. ¿Por qué no podemos usar la viga de arriba pandeada? La chapa de arriba pandeada, que la podríamos usar muy finita. Y porque quedaría estéticamente, ustedes no se subirían en un avión que van caminando, se van acercando al ala y la ven toda pandeada la chapa, toda arrugada. Y después tenemos el efecto aerodinámico. Pero dentro, la chapa de adentro del larguero va pandeada. Cuando va volando esa chapa va pandeada. Porque no necesitamos espesor. Acuérdense la primera clase de estructura que dijimos que el alma podía ser muy finita, tan finita que por eso están las costillas y los montantes para que no se junten los largueros. Pero la chapa ahí es re finita y va pandeada, porque es una forma de optimizar. Entonces, para las cargas que estamos hablando, esa chapa ya se pandeó, entonces ya a lo sumo podríamos considerar el ancho colaborante, si querés. Pero es una chapa que está pandeada a corte y le vamos a querer sumar el efecto por flexión. Entonces ya esa chapa es nada. Después vamos a ver en viga Wagner que cuando una chapa está pandeada no se toma en cuenta en el J directamente. Hay un teorema de Green que dice que cuando una chapa está pandeada no influye en el J. Un poco es eso. A lo sumo podríamos agregarle el ancho colaborante y con eso estaríamos tomando la flexión que vos decís. Pero eso, la flexión que hicimos nosotros es algo ¿cómo es? De cuando es algo muy ideal, muy lineal. Acá olvídense de lo lineal en un avión. Bueno, ahí estarían todos al mismo punto, todos tendrían la misma tensión, abajo y arriba, entonces podemos volver y calcular. Fíjense que el cálculo, cuando las tensiones son iguales de arriba y abajo, esta es la fórmula de realidad del momento estático, pero acá es lo que estamos calculando, que la carga de arriba es igual a la carga de abajo. Esto está hecho de más, pero era más para que se den cuenta ustedes, que acá tengo toda la sumatoria de áreas y una tensión. Es lo mismo tener todas las áreas multiplicadas por una tensión, sin más cofactor común de todo esto, porque todos están al mismo nivel de tensión. Acá todos están al mismo nivel de tensión. Como la relación de tensión es lineal, lo de arriba dividido a la altura es igual a lo de abajo dividido a su altura, en realidad llegamos al cálculo del centro de gravedad solamente usando área y distancia. Un poco les quise hacer esta demostración para que vean por qué aparece el módulo de elasticidad, por qué aparece la tensión en el cálculo del centro de gravedad, porque acá lo único que estamos haciendo es el centro de gravedad. Cuando las tensiones son lineales, la tensión se va, y me queda directamente que es una cuestión de área. El área de abajo por la altura es igual al área de abajo
de arriba por la altura, que es el momento estático de la parte superior igual al momento estático de la parte inferior. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque las tensiones son lineales. Por eso le hago este planteo, se lo hago para que entiendan la relación que existe entre esta formulita y el cálculo del centro de gravedad. En la realidad, hasta que entra Hooke, esto es la verdad. Para poder calcular el centro o el eje neutro de tensiones de una estructura, que coincide el eje neutro con el centro de gravedad cuando estamos en régimen elástico, es porque este término se fue. Y se fue porque está lineal de tensiones. Pero si no, lo tendríamos presente. Tendríamos presente. Acuérdense cuando aparece la densidad en el cálculo de masa en física. El centro de masa. Acá lo podemos volar a este término porque las tensiones son lineales. Es un poco lo que quise demostrar ahí, que está bien, no está escrito, si ustedes no lo escuchan con esta clase no van a entender nada. Pero bueno, evidentemente en régimen elástico pasa esto, y esto lo puedo hacer porque todas las tensiones están iguales. Una vez que tengo esto, que tengo HT o HC, calculo el J, y el J es la sumatoria de área por I al cuadrado, y tengo resuelto el problema. Entonces, el momento de diseño, ¿cuánto vale? El sigma máximo, ¿cuánto vale el sigma máximo? Sigma co. Entonces, el momento de diseño, sigma co por Jx sobre Hc. Y resolví el problema. Bueno, creo que estamos medio ya pasado. Pero bueno, vamos a terminar rápidamente. Total, esto lo vamos a retomar el miércoles. ¿Cómo sería el momento último? Y el momento último es 1,5 del epsilon 0. Bueno, ahí ya tenemos otro problema que antes no lo teníamos. Ahora, los largueros del medio van a trabajar a sigma co y el de los extremos a sigma cc. Entonces, ya no alcanza la linealización con el área efectiva, porque el área efectiva lo que hacía era igualar las tensiones de la chapa con el larguero. Ahora ya ese problema lo teníamos resuelto, pero nos aparece este otro problema, que los largueros de la punta siguieron trabajando, estos se quedaron en sigma co, entonces tengo este quiebre. Entonces debo linealizarlo. Todo esto porque quiero usar tensiones lineales. Yo podría resolver esto, y lo que vamos a hacer después es no dándole bolilla a esto y tomando directamente las deformaciones lineales. Pero bueno, las áreas efectivas, lo único que tengo que tener cuidado es que los largueros que sean a sigma cc, deberé sacar el área efectiva, el ancho colaborante con el sigma cc. Los que están con sigma co, el ancho colaborante con sigma co. Y abajo, por las razones que le dije, que la tensión nunca se llega a fluencia, podría ser, pero no nos va a pasar. Directamente es B sobre 2 por T y B por T. Entonces, avanzamos un punto, pero nos faltan cosas. Ahora tengo cada punto linealizado en su tensión. Cada punto está chapa y larguero homogeneizados. Sigma co, sigma cc con la chapa. Esto es lo que pasaba hoy. Hoy no había problema porque la tensión máxima era sigma co y todos los puntos estaban igual tensión. Ahora, este está a una tensión y esto está a otra tensión. Entonces, para poder calcular el centro de gravedad o para poder calcular el momento, voy a tener que linealizar y ver qué invento para resolver eso. Abajo no hay problema. Acuérdense que acá en realidad esto es una carga y esto es otra carga. Usando ese concepto estático, estas son cargas que ya conozco, porque acá el sigma co por el área efectiva me da una carga, acá sigma cc por el área efectiva. Y fíjense que ya podría resolver el problema, no necesito calcular el centro de gravedad. Pues si yo tengo las cargas y tengo la altura, ya puedo calcular el momento. Pero bueno, vamos por paso. Esto es para mostrarles un concepto que se usa y está en la bibliografía, que se llama áreas reducidas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de linealizar también
en esa parte. Entonces se usa el concepto de área reducida. ¿Por qué se llama área reducida? Bueno, porque nosotros tomamos una tensión de referencia que normalmente es mayor, porque es la tensión máxima, en este caso sería sigma co, y para mantener la carga, si a este larguero yo ahora digo, si yo tengo una carga acá, esa carga es sigma cc, sigma co por el área efectiva 2, si yo quiero acá ponerle la tensión de referencia, ahora digo, no, este punto va a trabajar a sigma cc, le voy a imponer para linealizar arriba que todo esté en sigma cc. Si yo quiero generar la misma carga poniendo como referencia sigma cc, lo voy a tener que multiplicar por un área. Como esta extensión es mayor, el área va a tener que ser más chica. Por eso se llama área reducida. Entonces, el área reducida por la sigma cc genera la misma carga que el sigma co por el área efectiva. Esto es lo verdadero que le está pasando, al cordón le está pasando verdaderamente esto. Y yo por querer calcular con tensiones lineales, un capricho mío, quiero que tenga la misma tensión que la punta. Y entonces, para que tenga la misma tensión en la punta y que genere la misma carga, tenga el mismo efecto en este punto, que el momento que genera esta fuerza sea igual, voy a hacer sigma cc por un área reducida. Ese es el concepto, físicamente. Entonces, el área reducida va a ser el sigma i por el área efectiva es igual al área reducida al sigma de referencia por el área reducida. Normalmente es sigma sub sobre el sigma de referencia me da un eta. El eta funciona así. Cuando la tensión es mayor que la tensión de referencia vale 1, y si es menor, la tensión real del punto es menor que la de referencia, el eta vale es menor que 1 porque me tiene que afectar el área. Y es así que como calculamos el área reducida a 1, es el área efectiva 1, sigma cc sobre sigma cc. Obviamente esta vale 1, entonces el área efectiva es igual al área reducida. El cordón 2 es el área efectiva 2 por sigma co sobre sigma cc. En este caso, el eta es menor que 1. Y así hago con todo. Entonces lo que logré yo al usar áreas reducidas es que todos tengan el mismo nivel de tensión. Esto es real, lo de los extremos es real, y lo otro es una construcción matemática para linealizar el diagrama. Entonces volvemos a lo de hoy, están las dos iguales, entonces puedo calcular el momento estático acá para calcular el centro de gravedad, el área reducida, la sumatoria de área reducida acá arriba, por HC es igual a la sumatoria de área reducida abajo por HC. Abajo no cambia, el área efectiva y el área reducida son las mismas porque la tensión está muy superior a la tensión de referencia. Entonces calculamos el J, no hay problema, y el momento último lo vamos a sacar ahora con la máxima tensión. Y ahí tenemos calculado el momento último. Bueno, esta última parte fue medio acelerada, pero como este es un método de área reducida que no solamente se los voy a explicar para que sepan el concepto, no importa. Después, la clase que viene vamos a aplicar directamente deformaciones lineales, donde yo trabajo realmente con el valor del punto, la verdadera carga, y no hago estos artilugios. Estos son artilugios. Ya les digo, en los libros esto no lo van a usar un diseñador. En los libros nos gusta, a los que enseñamos y todo, hacer cosas, poner cuestiones matemáticas que a veces nos pierden porque no estamos trabajando con las verdaderas tensiones. Como les decía recién, si yo ya sé que la carga que está acá vale sigma cc por el área efectiva 1 y que la carga que está acá, supónganse, vamos a decir F1 y F2, escucha, que la carga real, que es el sigma co por el área efectiva, me paro acá abajo y el momento que va a ser igual a F1 por H, más F2 por H, más F3 por H, más F4 por H, más F5 por H, y eso es el momento.
Y resuelto el problema, no tengo que hacer área reducida, no tengo que hacer nada. Pero bueno, en los libros está el área reducida, está la linealización. Se las tengo que explicar porque el día que vayan ahí y vean todo este melange, van a decir, que me enseñó. Pero bueno, trabajar con deformaciones lineales permite trabajar con el verdadero valor del punto. Y hoy en día, esto se hacía mucho antes como no había métodos de cálculo, y con los métodos de cálculo, una planilla de Excel, trabajar con deformación, con el verdadero valor, es lo mejor. Bueno, por hoy los dejo libres, porque me imagino tendrán clase con Rigeni, y bueno, la seguimos el miércoles, y bueno, pero entiendan lo difícil que es dar clase por acá, que esto es una clase normal que se da en una clase, y yo no lo puedo terminar en una clase. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no, los dejo tranquilo por hoy. Bueno, o se fueron o no hay pregunta. No, ninguna pregunta, Marcos. Bueno, me alegro escuchar una voz, por lo menos de alguien. Después Hola. algún día les voy a decir que se conecten todos, aparezcamos en pantalla y nos sacamos una foto de recuerdo, porque esto es inédito lo que estamos haciendo. Bueno, nos vemos el miércoles, que tengan No hay problema. una buena semana y